Me voy a centrar, porque claro, esto es la selva amazónica, o sea, la Eucaristía, la oración, madre mía, es inagotable. Entonces me voy a centrar en la Santa Misa, que por supuesto que es la oración más excelsa y poderosa, y de lo que os voy a ofrecer son pinceladas, porque la Eucaristía es que es inagotable. Tiene tal riqueza. Bien, la fe, sabemos, es sobre todo, conocimiento de Dios. Conocimiento en el sentido bíblico. Conocimiento, experiencia, relación personal y amorosa. Y una relación personal y amorosa, personal y comunitaria también, claro, que nos va transformando en lo que somos por el bautismo, en hijos de Dios. La fe es la maravilla de las maravillas, es el don de los dones. Y a este respecto, claro, la celebración de la Eucaristía, fuente, centro y culmen de nuestra vida de bautizados, es vital, lo sabemos bien, para crecer, para madurar en la fe. Es decir, en esa relación personal, íntima, amorosa, con el Señor, que nos permite experimentar lo que Él ha venido a traernos, que es esa vida nueva, que de tantas maneras se nombra en el Nuevo Testamento: vida nueva, vida eterna, vida en Cristo. Así que todo lo que hagamos por mejorar la calidad de nuestra participación en la misa, en la Santa Cena, contribuirá no poco a que mejore nuestra vida personal, matrimonial, familiar, sacerdotal, del seminarista, de cualquiera. Y como os decía, os propongo algunas pistas. Dios mediante, confío en que pueda serviros. Y comenzamos por una palabra muy significativa, una palabra que los cristianos no se molestaron en traducir, una palabra que conocemos todos desde chiquitines: amén. Es puro hebreo, no está traducido. Amén, en hebreo se dice amén. Una palabra que tiene una presencia muy significativa en la Eucaristía, especialmente al final de las oraciones que hace el presidente, el que preside la celebración. Por ejemplo, esas oraciones que terminan pues por Jesucristo nuestro Señor, y toda la asamblea dice amén, que son cosas que normalmente hacemos así de manera automática, como que no lo tenemos muy presente el significado y la fuerza de ese amén. La gran oración eucarística, la plegaria eucarística, sabéis, empieza con ese diálogo entre el que preside la celebración y la asamblea: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y termina, lo sabéis, con el por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Eso lo dice el presidente. Entonces toda la asamblea lo dice o canta amén. Ese amén es muy importante, muy importante. Amén significa sí, es verdad, es cierto. Esta es nuestra fe, tiene mucha fuerza. Fijaos, ese amén es muy importante, porque viene después de la proclamación del misterio pascual, de la actualización del misterio pascual, en cuyo corazón, en el corazón de la plegaria, está la consagración del pan y del vino, convertidos
por obra del Espíritu Santo, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese amén es como la firma que estampamos en un documento que hacemos nuestro. Esto es verdad, esta es mi vida. La traducción tradicional del amén, ¿sabéis? Es así sea. Es interesante y en algunos contextos está bien hecha, siempre y cuando se entienda bien el así sea. No como expresión de un mero deseo. Ojalá. No. El amén tiene mucha más fuerza. Y ya os digo que esta traducción es válida siempre y cuando tengamos bien claro que equivale el hágase en mí. Quiero eso para mí. Tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Es el equivalente de la respuesta de María al anuncio angélico. Hágase en mí según tu palabra. Pues el así sea, siempre y cuando así quiero que sea. Ya os digo que en algunos contextos, pues por ejemplo, el amén con el que responde la Asamblea a la oración del presidente, a las oraciones, se puede entender perfectamente en ese sentido. Que sea así, que se realice eso en mi vida, eso que has pedido en nombre de todos. La raíz hebrea, porque ahí es toda una familia lingüística, amén, creer, es de esa misma raíz. Geemin, suena, ¿verdad? Geemin, amén, geemin. La raíz designa algo firme, estable, sólido, seguro, como una roca. De modo que, y esto lo suelo comentar cuando estoy con los jóvenes que van a ser confirmados, me gusta ir media hora antes pues, para poder tener un encuentro con ellos y darles algunas pistas para vivir la celebración. Y les suelo preguntar, vamos a ver, cuando tú dices, creo en Jesús, ¿qué estás diciendo? Y bueno, ya os podéis imaginar, pues que tengo fe, creer en Jesús. He encontrado en Jesús el cimiento seguro, la roca firme sobre la que puedo edificar mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi vocación, con la seguridad de que no me va a fallar. Esta idea de solidez, de fiabilidad, de fidelidad, de consistencia. También hay otro amén en la Eucaristía muy importante, entre tantos, que es el que pronunciamos cuando nos acercamos a recibir el cuerpo de Cristo. El sacerdote dice, el cuerpo de Cristo, y tú, y el que recibe la comunión dice, amén. Y ahí veis la fuerza que tiene. Es una confesión de fe. Es verdad, es cierto, lo sé. Amén. Amén. Como la palabra se hizo carne en las entrañas virginales de María, gracias a su amén, a su sí, del mismo modo, Cristo quiere entrar en nuestra morada, habitar en nosotros, para hacernos partícipes de su misma vida. Y el amén es abrirle la puerta. El amén equivale al sí, al hágase de María. Tiene mucha fuerza. Hay un texto de San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, muy iluminador al respecto. Dice así San Pablo: por la fidelidad de Dios, que la palabra que os dirigimos no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, a quien os predicamos Silvano, Timoteo y yo, no fue sí y no. En él no hubo más que sí. Pues todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en él. Sí, amén, sí.
En otro lugar de la Escritura se le llama a Jesús el Amén. Cristo efectivamente es el sí, el amén de Dios al hombre. Es muy hermoso esto. El sí de Dios al hombre. Lo acaba de decir San Pablo. Todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en él. El cumplimiento de todas las promesas. De modo que la Santa Misa, sustancialmente, es el sí de Dios al hombre en Cristo Jesús. El sí de Dios al hombre. Al hombre en su condición, en su realidad, de debilidad, de fragilidad, de necesidad. El sí de Dios al hombre. Y el contenido de ese sí, pues lo expresa muy bien San Juan. En el capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. El sí de Dios al hombre en Cristo es ofrecernos, darnos vida eterna. Eterna no es un adjetivo que aluda solo a la duración. No, es la calidad, vida con mayúscula. Y seguía diciendo, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. La misa, el sí de Dios al hombre, esta oferta de salvación, esta oferta de vida y vida abundante en Cristo Jesús. Y Jesús lleva a cabo este designio salvador del Padre con todo, con su vida, su encarnación, por supuesto, su ministerio, que culmina, toda esa obra, culmina en la pasión, muerte y resurrección, como nos recuerda el evangelista Juan un poco más adelante en Juan, en el capítulo 13. Nos dice el evangelista, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, hacer la Pascua, el paso, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Este amor hasta el extremo, este es el contenido esencial de la Eucaristía. Bien, el segundo punto, hemos hablado del amén de Dios al hombre, del sí de Dios al hombre, pues ahora veamos el amén del hombre a Dios, que también es la Eucaristía. La cita que os he mencionado de 2 Corintios terminaba de esta manera. Bueno, la leo lo que antecede. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, a quien os predicamos, no fue sí y no. En él no hubo más que sí, solo sí. Pues todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en él. Ahora viene. Y por eso decimos por él, amén a la gloria de Dios. Esto es bellísimo. O sea, por él, con él y en él, podemos decir amén al anuncio angélico. Podemos decir amén a Dios y a su plan, a su voluntad, por Cristo, con él y en él. Nos lo dice San Pablo. Decimos por él, amén, a la gloria de Dios. Bien, si esto es así, cabe preguntarnos, vamos a ver, si esto es tan maravilloso y tan estupendo y tan fuerte y hay aquí tanta vida, ¿por qué mi vida no cambia? Cabe preguntarse. Quizá no es el caso de ninguno de los presentes, pero a veces es verdad que este caso se da, que vas a misa, que rezas, que das limosna, pero que no se produce ningún cambio sustancial en tu vida. Y esto es cierto, sí. Nos puede pasar
como a la piedra que en el lecho del río pasa los días y los meses y los años rodeada de agua y por dentro está seca y dura. Nos puede pasar, es verdad, lo del hijo mayor, de la parábola del hijo pródigo, que vive en la casa del padre, que todo lo del padre es suyo y no se ha enterado y no disfruta y está en la casa del padre pero no se entera. Vive como esclavo más que como hijo. Puede pasar. Puede pasarnos también lo que le sucedió a aquella multitud que rodeaba a Jesús y que apretujaba a Jesús y todos querían tocarlo y le tocaban. Pero ninguno quedó curado, solo quedó curada aquella mujer con hemorragias de sangre constantes que le tocó con fe. Este es el tema. Con fe. Por eso, este es el don que hemos de buscar y pedir por encima de todo, una fe viva. Este adjetivo en la Escritura suele equivaler a auténtica, verdadera, el pan vivo, el agua viva, pues una fe viva. Este es el don por antonomasia. Y es importante recordar el motivo por el que aquella mujer, que llamamos la hemorroísa, salió en busca de Jesús. Lo dice el evangelista, porque es bueno preguntarnos, bueno, ¿y esta mujer por qué fue a buscar a Jesús? ¿De dónde nació ese deseo ardiente de encontrarse con Él y de tocarle? ¿De dónde nació esa convicción de que tocándole podía quedar curada? ¿De dónde? Y el evangelista Marcos nos lo dice en el capítulo 5, versículo 27, había oído hablar de Jesús. Había oído hablar de Jesús. Había oído hablar de Jesús a testigos de lo que Jesús decía y de lo que Jesús hacía, y de cómo curaba, y de cómo expulsaba demonios, y de cómo acogía a la gente, y de cómo perdonaba. Es muy probable que hubiese oído también a testigos que habían sido curados ellos mismos. Fijaos, esto es muy significativo y muy importante. El valor del testigo y la importancia, la trascendencia de la escucha, escuchar a los testigos y dar testimonio. Ser testigos de lo que Dios ha hecho con nosotros y con otros. Hablar de Jesús. Ahí nace la fe. Cuando escuchamos hablar de Jesús a alguien que lo ha visto, que ha sido perdonado, curado, liberado, eso tiene una fuerza inmensa. Y eso es lo que suscita la fe en esta buena mujer. Yo me imagino, pues oiría un día, pues bien, pero claro, igual otro día, y otro, y otro, y otro, y poco a poco en ese corazón nació ese deseo. Y ese deseo fue creciendo y creciendo y creciendo. Y eso es lo que le mueve a hacer cosas que no tendría por qué haber hecho, porque ella, impura por su condición, no podía acercarse a Jesús, cualquiera que la tocase. Bueno, la fe supera todas las fronteras y todas las dificultades. Así que, hermanos, si no somos testigos, con nuestras palabras bien intencionadas, no vale. Es lo que hemos escuchado toda la vida. Las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Por eso qué importante es, repito la fórmula que nos decía San Marcos, a hablar de Jesús a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, hablar de Jesús. Y especialmente
de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Especialmente compartir esas vivencias, esas experiencias. Es verdad que a veces puede parecernos que predicamos en el desierto, eso lo sabemos bastante, ¿no? Los ministros de la palabra, que parece, bueno, pues si yo hablo y hablo y hablo y aquí parece que no se mueve un corazón. Tú déjaselo eso al Señor. Tú simplemente dedícate a hablar de Jesús, procura hacerlo en humildad, siempre con temor y temblor, procurando dejarle a Él todo el protagonismo y siembra, y siembra, y siembra. Confía en el poder de esa palabra. Bien, ya veis que son pinceladas. Tercer punto, memorial de la Pascua del Señor. Ya lo sabemos, la Santa Misa es la actualización de ese amor, el amor de Dios manifestado plenamente en la Pascua de Jesús, en su entrega por nosotros pecadores y en su victoria sobre el pecado y la muerte. Por eso uno de los nombres de la Eucaristía es este, memorial. En hebreo suena sicarón, memorial, sacramento. Vienen a ser 3 sinónimos. Memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que, lo sabéis, es recuerdo, por supuesto, y actualización. Permitidme 2 ejemplos que si sirven bien y si no los dejáis. Son 2 imágenes que se me ocurren un poco para ilustrar esta realidad misteriosa, claro, es muy misteriosa. Cada celebración eucarística podríamos compararla de alguna manera a un viaje a través del tiempo. Más que trasladarnos nosotros al Calvario y a la tumba vacía, son esos acontecimientos únicos los que se hacen presentes, haciendo posible nuestra participación en ellos. No se repiten, porque son irrepetibles, se hacen presentes. Otra imagen, por si sirve. Pues ¿quién no ha visto alguna de estas películas en las que, pues como vosotros estáis ahí, imaginaos que aquí se está proyectando la película, y uno de los personajes dice, oye, tú, Ángel, ven aquí. Y sube la persona, oye, y entra, y de repente se encuentra allí en medio de la acción. Hombre, ya sabemos que es ciencia ficción, pero algo así es también la Eucaristía. O sea, somos invitados a entrar ahí, a participar, a ser protagonistas, a estar ahí en medio. Son imágenes, y si sirven, pues bendito sea Dios. Pues algo así se nos invita a hacer en cada celebración de la Cena del Señor. No solo en la liturgia eucarística, por supuesto, también durante la proclamación de la palabra. Esa palabra que es viva y eficaz. Bueno, ¿y esto cómo es posible? Pues por obra del Espíritu Santo. Por eso, en la Eucaristía hay 2 momentos, los llamamos epíclesis, es el término técnico, son 2 oraciones al Espíritu Santo muy importantes, muy significativas. La primera, después del santo, de recitar o cantar el santo, dice así el que preside: te pedimos que santifiques estos dones, el pan y el vino, con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo. Primera oración al Espíritu Santo, para que obre el primer milagro, que un pan y un vino ordinarios, lo único que tiene el pan es que no tiene levadura, pero es un pan ordinario, y el vino, pues, de uva, que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, por obra del Espíritu Santo. Ese para nosotros tiene mucha fuerza. No se trata de una cuestión subjetiva. Bueno, pues mira, para mí esto va a ser... No. El para nosotros es
hace alusión a la entrega de Cristo por nosotros. Esto lo hace por nosotros. De hecho, en las palabras de la consagración, en algunas de las citas, aparece Jesucristo, el por nosotros. Él es el por nosotros, si tradujésemos literalmente. El sentido es el que se entrega por nosotros. Bien, pues estas palabras, como os digo, acompañadas del gesto de la imposición de manos sobre el pan y el vino y de la señal de la cruz, constituyen esa primera oración al Espíritu Santo, esa primera invocación. La Eucaristía mira también al futuro, a la última venida de Cristo en gloria. Y, por ejemplo, después de la consagración, el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe. Y toda la asamblea, en ese maravilloso diálogo de amor, ese coloquio, que es la Eucaristía, toda la asamblea responde: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esta es una dimensión de la fe que tenemos quizá un poco descuidada. Esta espera ardiente: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo vienes? Estoy deseando entrar en tu presencia, estoy deseando la comunión plena, total, contigo. Ven, Señor Jesús. Esta espera, muy presente, esta dimensión futura, esta mirada al futuro. También después del Padre Nuestro, en la oración que dice el que preside: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos. Estamos esperando, deseando. Es muy importante alimentar este deseo. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Y entre la primera venida, encarnación, nacimiento, y la última venida, la parusía, las venidas intermedias, que son muy importantes. Venidas que retratan muy bien estas palabras de Jesús en el Apocalipsis. Apocalipsis 3:20. Estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Esto sucede cada día. El Señor nos visita muchas veces. A veces estamos en otra onda y no nos enteramos. Por expresarlo de alguna manera, el Señor suele visitarnos disfrazado de amigo pesado o de vecino que no te cae bien, de pobre, hasta de enemigo. Fijaos, a veces hasta se disfraza de enemigo, de extranjero, de afligido. Es verdad, también nos puede visitar en toda circunstancia. En un retiro puede salir a nuestro encuentro, en una celebración, en la enfermedad propia o ajena. Pero esto es realidad, estas son las venidas intermedias. Por eso el Señor no es de extrañar que insista tanto en esa invitación a la vigilancia. A ver, estad atentos, despiertos, y a la oración, para que no desperdiciemos a lo tonto todas estas oportunidades de recibirle, de encontrarnos con Él. Estas venidas intermedias. Bien, cuarto punto. La misa lo dice su mismo nombre. Uno de sus nombres, son bastantes los que tenemos para referirnos a este santo sacramento. Eucaristía, eucaristeo es dar gracias, Eucaristía, acción de gracias. Acción de gracias. Esta es una dimensión fundamental de la Eucaristía. Por las múltiples, numerosas y variadas manifestaciones del amor de Dios en la creación, en la historia de la salvación, y cuando llega la plenitud de los tiempos,
en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Acción de gracias. En ese diálogo inicial de la plegaria eucarística, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor. Es una, vamos, de los ejes, de los elementos constitutivos de la Eucaristía, esta acción de gracias. Es justo y necesario. A veces puede dar la impresión, tengo para mí que esto le sucede a algunos, bueno, y a mí me ha sucedido en el pasado muchas veces, a veces puede dar la impresión de que empieza con la plegaria eucarística la parte aburrida de la misa, porque ahí está el que preside y habla y venga a hablar, y es muy fácil distraerse además. Y sin embargo, es justo al revés. Hay un crescendo cuando vivimos bien la Eucaristía. Si has vivido la semana en presencia del Señor, cayendo, por supuesto, y levantándote, si has escuchado con atención las lecturas, si te has dejado iluminar por ellas, el corazón rebosa de agradecimiento y brota espontánea la alabanza y la acción de gracias. Es que es normal. Te sale decirle, te sale cantarle, santo, santo, santo. Es verdad. Así que de aburrida nada. La oración en general y el rezo de alguna de las horas del oficio, por ejemplo, laudes o vísperas, son un buen entrenamiento para adquirir este saludable hábito de la alabanza, la bendición, la acción de gracias, que tanto bien nos hace. Dios no necesita que le alabemos, ni que le demos gracias, ni que le bendigamos. No necesita. Nosotros sí. Nosotros sí. También, lo sabemos, son muy importantes en la Eucaristía los silencios. Cada silencio sagrado es importante. Especialmente después de las lecturas y la homilía, hay un momento de reposo, de oración, de rumia, de lo que acabamos de escuchar, y después de la comunión. Y hay otros, pero estos silencios son muy importantes. Otro, por ejemplo, muy importante, que a veces no cuidamos, en la oración primera, antes de sentarnos para escuchar la palabra de Dios, que llamamos la oración colecta, que no, para recogernos, el que preside dice, oremos. Y claro, no es una fórmula sin más, no es una invitación, oye, vamos a ponernos, entramos en la presencia de Dios, vamos a ponernos en actitud de oración y de escucha. Por eso ahí hay un silencio que no es que se ha despistado el que preside, no, es que es muy importante. Oremos y un momento de silencio. Y luego en nombre de toda la asamblea, el que preside dice esa oración, que por cierto suelen ser oraciones riquísimas. Se puede hacer oración con esas oraciones, pero tranquilamente. Oraciones inspiradas, muy inspiradas y transidas del lenguaje bíblico. Por supuesto que una vez terminada la Santa Misa vale la pena también prolongar la acción de gracias con ese momento de estar allí, aunque sea unos minutos, dándole gracias al Señor de corazón. Una palabra que ilumina y sana. La primera parte de la misa, ya sabemos, es la liturgia de la palabra, la mesa de la palabra, que consiste básicamente en recordar las maravillas que Dios ya ha obrado en favor de la humanidad, en nuestro favor. Qué gran bendición, heredada del Concilio Vaticano II, la abundancia y variedad de lecturas que escuchamos cada domingo. Es una bendición. Esa bendición se incrementa si vas a misa a diario o si
no yendo a misa a diario, pero lees las lecturas de la misa, pues más palabra de Dios. Es increíble. Qué bien hecho está el leccionario. Cómo se iluminan Antiguo y Nuevo Testamento en un maravilloso juego de espejos. El Antiguo ayudándonos a entender en plenitud el Nuevo. El Nuevo desvelando lo que ya estaba latente en el Antiguo. Vale la pena prepararse para la Eucaristía, leyendo los textos. Sobre todo, claro, los textos del domingo. Es como quien prepara la tierra para la siembra. De manera que cuando vuelves a escuchar esos textos en la celebración de la Eucaristía, cae sobre una tierra esponjada y hay más posibilidades de que prenda y dé fruto. Esto, por supuesto, que también os lo recomiendo vivamente. Os recomiendo vivamente hacerlo con los niños, con los materiales a propósito, textos adaptados, pero es muy importante también el ayudar a los niños en este campo. En realidad, es también como una siembra anticipada esa escucha previa de la palabra de Dios, imitando a María, que guardaba todo en su corazón y lo meditaba, y dejando que esa palabra vaya actuando en nosotros. Para hacer esto que os estoy comentando, que no es ninguna novedad, lo de leer previamente los textos, no hace falta dedicar mucho tiempo, es muy sencillo. Pides al Espíritu Santo, los lees solo o con el cónyuge o en comunidad, y luego das gracias y ya está. A mí me viene muy bien hacerlo de noche, yo suelo hacerlo de noche, a alguien le oí el consejo, entonces suelo hacer esta noche leer los textos de mañana por la noche los textos del día siguiente, y la verdad es que vale la pena. La palabra de Dios es capaz de iluminar nuestro presente, ayudándonos a descubrir que Dios está ahí presente, valga la redundancia, a descubrir su presencia y su acción y a secundar, porque la palabra de Dios da fuerza también, no se limita a ilustrarnos, a informarnos, es eficaz y está viva, nos ayuda a secundar la llamada. La misión de la homilía precisamente es ayudarnos a descubrir que no es una palabra solo ni principalmente del pasado, sino que es una palabra actual. Y consiste también la homilía en invitarnos a acogerla con la humildad y la fe de María. La palabra de Dios ilumina también nuestro pasado, ayudándonos a descubrir que nuestra vida no es un galimatías, que nuestra vida no es el fruto de no sé qué azar o no sé qué casualidades, sino que es una historia de amor. Está la historia de la salvación y está tu historia y mi historia personal de salvación. El ejemplo que habréis oído del tapiz, yo creo que explica esto muy bien. Bueno, que ayuda a entender esta virtud de la palabra de Dios, de ayudarnos a entendernos, a entender yo por qué he vivido lo que he vivido, qué sentido tiene todo, por qué me pasó aquello. El tapiz, ya sabéis, un tapiz, normalmente si lo observas desde de la parte de atrás, pues no tiene una gran belleza. Pues son hilos más o menos gruesos y dispuestos en un orden que no sabes muy bien esto qué significa, a dónde va todo esto, qué sentido tiene. Pero cuando das la vuelta y ves la cara del tapiz, no al revés, te sorprendes, dices, ahí va, fíjate. Ves que todo aquello que parecía un sinsentido empieza a adquirir sentido.
empiezas a entender y que detrás, o sea, y que es una historia de amor. De amor y de infidelidad tantas veces por nuestra parte, pero de amor que no se cansa de invitarnos a la comunión. El credo, ese admirable resumen de nuestra fe, tiene mucho de respuesta amorosa a la palabra de Dios que acabamos de escuchar, explicada, actualizada en la homilía. El credo tiene mucho de respuesta amorosa. Con la oración de los fieles, u oración universal, prosigue ese diálogo de amor. Hemos sido iluminados por la palabra, hemos hecho la profesión de fe y ahora ejercemos nuestro sacerdocio bautismal pidiendo por todos. Y ambos, tanto el credo como la oración de los fieles, forman parte de la liturgia de la palabra. Punto sexto, la liturgia eucarística. Jesucristo es el verdadero protagonista de la celebración. Lo sabemos. Solo hay una misa. Cristo murió y resucitó por nosotros, para nuestra salvación, una vez. Él se ofrece al Padre por nosotros y nos salva una vez. Nosotros lo que hacemos es celebrar el memorial, la actualización, la presencia de esa acción salvadora única e irrepetible. Incorporados a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, por el bautismo, la celebración de la Eucaristía alimenta y fortalece nuestra comunión con Él y entre nosotros. Alimento de la comunión. Comulgamos para unirnos más estrechamente a Él y para que se pueda dar entre nosotros la koinonía, esa comunión profunda que nace de la fe compartida. Y es el Espíritu Santo, y aquí viene esta segunda oración al Espíritu Santo, tan importante en la misa, la segunda epíclesis. En la plegaria segunda suena así: te pedimos humildemente, nos dirigimos al Padre, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. El Espíritu Santo solo puede hacer ese milagro, el de crear entre nosotros esa koinonía, que no es una comunión cualquiera, no es la comunión. El ser uno del que habla Jesús en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Y aquí vemos la estrecha relación entre el cuerpo eucarístico de Cristo y su cuerpo eclesial. El cuerpo eucarístico de Cristo, que comulgamos, alimenta el cuerpo eclesial, la Iglesia, hacia la Iglesia. Y también es verdad, y esto lo subraya mucho la palabra de Dios, sin comunión entre nosotros, la comunión con Cristo es pura ilusión, no es real, es apariencia. Nos lo ha dicho Jesús bien clarito, en Mateo 5, 23 al 24. Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Este es un tema capital para celebrar bien la Santa Cena, la Eucaristía. No por casualidad Jesús lo incluyó en la oración que nos enseñó, en el Padre Nuestro. No es una casualidad. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto es verdad, ¿sí? O sea, para poder acercarnos, para poder celebrar bien la Eucaristía, tengo que estar reconciliado. No puedo tener nada contra nadie. Y aquí viene la pregunta, claro. ¿Y si no puedo? Porque aquello que me hicieron
no tiene perdón de Dios. Tú no te imaginas. O sea, qué humillación, qué sufrimiento. Bueno, pues el Señor, que es sabio, digamos que nos responde que no puedes, o tú tranquilo, empieza por lo más sencillo. Empieza rezando por esa persona. Y bueno, esa oración irá haciendo su obra. Es una oración muy poderosa. Claro, para eso hay que fiarse de la palabra del Señor, que dice, rezad por vuestros enemigos, por los que os han ofendido. Pero de verdad que es eficacísima, lo digo para los presentes y sobre todo a veces para ayudar a hermanos que viven en esta situación, que quieren y no pueden. Pero insisto, el Señor es sabio, dice que no puedes, tranquilo, tú empieza por esto, que está a tu alcance. En definitiva, se trata de pedir el don de amar como Cristo nos ha amado, el don de poder vivir el primer mandamiento, y único, amaos los unos a los otros como yo os he amado. El como yo os he amado incluye esto, el amor al que te ha ofendido, pero no como una cosa fruto de no sé qué esfuerzos ciclópeos, no, como fruto de la gracia, una gracia que hemos de pedir y buscar. Bien, otro nombre, sabemos, punto 7, de la Eucaristía, el nombre más coloquial, más común, más popular es el de la misa, la Santa Misa, que ya sabéis viene de la despedida en latín, del ite missa est, traducido podéis ir en paz. Fijaos cómo lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1332. Se termina con el envío de los fieles, la missio, misa, missio. Se termina la Eucaristía con el envío de los fieles, a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Cada Eucaristía termina con un envío, para que hagamos la voluntad de Dios en la vida de cada día. De este modo, nuestra vida se va transformando, toda ella, en ofrenda agradable a Dios. Lo expresa muy bien San Pablo en Romanos 12:1. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Dios nos llama a vivir eucarísticamente, es decir, amando como Él nos ha amado, sirviendo a los hermanos con alegría, muriendo con Él, a nosotros mismos, a nuestro propio interés, a nuestra voluntad, al pecado, muriendo con Él para resucitar con Él a una vida nueva de la que ya aquí gustamos las primicias. 8. Algunas ayudas más para vivir la celebración de la Eucaristía. Ayuda el testimonio de los grandes testigos de la fe. Por eso leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son los primeros y principales testigos de la fe. También nos ayuda el escuchar a los santos, por supuesto. También nos ayuda el testimonio de los hermanos que confían en el Señor, que se embarcan en esta aventura de la fe. Por supuesto que ayuda el sacramento de la reconciliación, la celebración frecuente de ese sacramento. Por supuesto que ayuda el grupo de fe, el grupo de lectura creyente, el grupo de crecimiento en la fe, tantas realidades que tenemos a nuestro alcance y que merece la pena aprovechar. Ayuda a la adoración eucarística, ayuda, esto se lo oí yo a San Juan de Ávila y se me quedó grabado, alimentar la espera. Es decir, pues como hacemos cuando esperas a alguien muy querido, que hace tiempo que no lo has visto, y dices, oye, 3 días faltan para que llegue Manolo, 3 días. Oye, no, 2 días. Oye, en 8 horas le voy a ver. Oye, el amigo del alma, el hijo que hace tiempo que no has visto. Alimentar la espera. Oye, la Eucaristía, dentro de
dentro de 2 horas, dentro de media hora, dentro de 5 minutos. No es hacer teatro, no, es un consejo de un santo, y muy bueno, alimentar la espera. También es importante, estos son detalles, pero no son detalles irrelevantes, el no llegar en el último segundo. No llega con un poquito de tiempo, deja que se repose tu alma. Es que si no, es como pretender parar un tren así. No, el tren, pues mira, tendrá que ir frenando y tin. Por eso San Ignacio de Loyola ya suele decir, a ver, esto en general para la oración, perfectamente aplicable para la Eucaristía, al menos por el espacio de un Padre Nuestro, a silencio, descálzate, disponte a entrar ahí en la presencia de Dios, al menos por el espacio de un Padre Nuestro. Yo creo que es la hora. Yo tengo más cosas, pero yo creo que hay que atenerse al horario, así que sí. Bueno, ¿me dais 5 minutos? Muy bien. Mirad, lo que os aludía antes a esto, a los textos de lo que llamamos el ordinario de la misa, o sea, por los textos que se repiten normalmente en la misa. Hay uno que a mí me resulta especialmente útil. Es el tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. A mí particularmente me ayuda mucho. Me parece un inmejorable antídoto frente a la tentación de ponernos medallas, de atribuirnos los dones de Dios y las buenas obras que hacemos con su gracia. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Porque esta tentación siempre está al acecho, la sutil tentación del fariseo, del que se pone medallas. Y qué importante es ahí estar atentos frente a esa peste, a esa epidemia, a esa enfermedad del juicio, de la crítica, de la murmuración, en la que es tan fácil caer. Y en el fondo, cada vez que juzgo, le estoy, primero manifestando mi ignorancia, mi orgullo, y encima robándole la gloria a Dios, atribuyéndome cosas que no son propiedad mía, que he recibido. Vamos, todo lo contrario de lo que pedimos en el Padre Nuestro, cuando decimos, santificado sea tu nombre. La mayor parte de las oraciones en la Eucaristía, que tiene una estructura trinitaria maravillosa, se las dirigimos al Padre, por medio de Jesucristo, en el Espíritu Santo. Si lo piensas bien, es que se te pone la carne de gallina. O sea, que nos es dado el tutear a Dios, el hablar de tú a nuestro Señor, y el llamarle Abba, papá. No se trata de recitar oraciones, se trata de conversar realmente con Él. Y la Iglesia pone en nuestros labios las mejores palabras y los mejores gestos para mantener ese coloquio, ese diálogo. Por eso, fijaos, la Eucaristía, entre otras muchas cosas, es una maravillosa escuela de conocimiento del Dios trino y uno, de trato con el Dios trino y uno. Por supuesto que nos ayuda la intercesión de los santos del cielo. Es la Iglesia entera, ya lo sabemos, la que celebra, no solo la Iglesia militante, también la Iglesia purgante, las ánimas benditas del purgatorio, y la Iglesia triunfante.